¿Han visto un monociclista? Es que se nos ha perdido y no lo encontramos. Vamos a preparar un número nuevo tú y yo, solos. ¡Los dos juntos! Yo no pertenezco al ejército. Yo soy cómico. Y como estoy en un teatro, estoy en sagrado. En Pájaros de Papel hay un gran protagonista, digamos, más de uno. Jugamos mucho con la idea de la familia disfuncional, esto que a mí me gusta, son como una especie de familia que van viajando a lo largo del territorio español de pueblo en pueblo con su espectáculo teatral, etcétera, etcétera. Pero está el personaje que hace Imanol Arias, el de Jorge del Pino, ¿no? Además del de Luis Omar, etcétera, digo, pues, también gran actor. Lo que me pasaba al pensar en ese protagonista es siempre esto, ¿no? Yo decía, ¿no? Empieza con una historia terrible, con un momento terrible, que es la pérdida de sus dos seres más queridos. ¿Y qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él a partir de ahí y hasta que aparece después en la historia? Y un proceso que, digo, que recomiendo siempre, que es la investigación, cada uno tiene que encontrar su manera de hacerlo. A mí no me gusta demasiado construir la historia pasada. Si nos referimos a historia pasada, lo que quiere decir es antes de que empiece la película, por decirlo así, antes que empiece la historia que nosotros vamos a ver, ¿no? No me gusta demasiado, pienso sobre ello todo el tiempo, pero siempre lo que siento como espectador es que en el momento que necesite saber algo, tendré que saberlo. Indiana Jones tiene miedo a las serpientes, se lo dice por ahí. Pero ¿dónde me voy a dar cuenta? ¿Por qué lo digo antes? Porque en un momento se va a quedar en un lugar que está lleno de serpientes y tengo que ver a ver cómo resuelve ese problema. Necesito eso que llamamos la falla fatal. Necesito saber cosas del personaje antes. Si no tiene miedo a las alturas, en Vértigo, no nos sirve de nada. Ese personaje, por decirlo así, para resolver la escena climática más importante que tiene que superar su miedo a las alturas para poder salvar a alguien. Esto es un poco lo mismo. Digo, a mí la historia, cuento Casablanca, que es otro ejemplo emblemático. No sabemos demasiado del personaje de Rick, del protagonista, el personaje de Humphrey Bogart, pero sí lo que necesitamos saber, lo sabemos. De que parece haber ayudado durante la época de la guerra a ciertos grupos con los que simpatizaba, no quiere hablar de su pasado, etcétera, etcétera. A mí me parece importante, yo tomé muchas referencias, digo, esta idea. Hablamos mucho con Emilio sobre esto, sobre toda la historia, de dónde viene ese personaje, pero no para explicarlo en la película, sí, en la historia en sí, sino para saberlo, tenemos que saberlo. Nosotros como creadores tenemos que saber lo que los personajes hacen, de dónde viene, tenemos que saber todo eso. Solamente, digo, para crearlo, no es que lo tenemos que decir. Digo, porque hay una lógica del relato, lo que llamamos la lógica interna, que a veces es necesario. Y eso nos va dando muchas características. Hay gente que prefiere escribir una larga biografía del personaje antes de sentarse a escribir. Ok, insisto con esto, la voz propia, cada uno encuentra su voz. A mí a veces me sirve, a veces no. A mí lo que me entretuvo, lo que me gustó, fue las charlas con la gente, ¿no? Las grabaciones, digo, de los momentos donde me sentaba a hablar, a preguntarle anécdotas de la vida cotidiana, cómo era, lo que recordaban de chico, de pequeño. Va pasando mucho el tiempo, lo que me documentaba. Voy a comprar un libro fantástico de Slava Galán, se llama Una historia de la guerra civil que no va a interesar a nadie, que me pareció un título fantástico. Y contaba un montón de peripecias y pequeños momentos, o sea, la guerra civil española contada en un montón de esas pequeñas historias, pero con muchísimo dramatismo y muchísima carga. Era una guerra. Guerra civil que ya parece, ¿no? Parece un oxímoron, ¿no? Parece contradictorio. A partir de ahí, ese protagonista, otra vez lo mismo, a ensuciarlo, a ver su historia. O sea, le ha sucedido una tragedia terrible. ¿Le pueden pasar cosas peores? Sí, claro que le pueden pasar cosas peores. Y también aparece, que es muy importante, pareció un personaje resentido, porque encima se encuentra, alguien dijo una vez, no hay que trabajar ni con perros ni con chicos. Esta es una película donde hay perros y hay chicos. Digo, fantásticos. Digo, todos, ¿eh? Digo, el niño de la película. Fantástico, digo, y todos los actores. Una gran satisfacción, Pájaros de Papel. La verdad que también es otra vez ver plasmado en una película eso que uno imaginó, superado.
Y eso para un creador de historias es extraordinario. Y es muy importante, retomo esta idea del protagonista, es muy importante que ese viaje que va a ser el protagonista, digo, como espectador, yo sí me siento identificado. O sea, yo tengo que creer, digo, en eso que me están contando. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que llamamos la suspensión de la incredulidad, lo que le reclamamos a una historia es que me ayude a mí, que soy un espectador que paga la entrada, a ser crédulo, o sea, a creer que lo que me están contando me gusta, entro en la historia, me atrapa, me interesa, ¿no? Me gusta lo que me emociono, lloro, río, presto atención, quiero seguir viéndola, no quiero que termine nunca, quiero que termine cuanto antes, me da miedo, todos estos sentimientos, o sea, esa es la credulidad que reclamo. Suspendemos la incredulidad para poder meternos en la historia. Esto es muy importante para mí, todo el tiempo. Y cuando pienso en las escenas siempre estoy pensando, a mí como espectador, ¿me va a gustar ver esto? ¿Me gusta ver este momento? ¿Me interesa? Digo, siempre cada escena la termino pensando así. No digo que es la única manera de pensar una escena, digo que las escenas hay que... A mí particularmente me gusta pensarlo de esa manera. Pensar con el protagonista me pasa algo parecido a lo que en otro momento hablé sobre el hijo de la novia. O sea, el protagonista lleva adelante una historia, digo, tiene que ser ensuciado, nosotros como creadores tenemos que meterlo en conflictos y en problemas, y él tiene que ver cómo los resuelve. ¿Él qué va haciendo? Se va cargando una nueva familia, va creando una nueva familia. La idea de esa familia disfuncional que a mí me divierte, porque digo, ya el concepto familia ya sería disfuncional, y que a veces lo utilizamos para definir un tema, pero es muy general, como todo tema. Entonces, en ese viaje que van haciendo, el viaje del personaje y el viaje de la familia, es la creación, se va creando, ese grupo se va convirtiendo en una familia, con todos los problemas y todo. Y más que nada, a lo largo de un camino en el cual el hambre, la miseria, la pobreza... Recuerdo algo siempre que nos dijo en una charla, Aida Bornik, mi maestra, en una charla que tuvimos telefónica, Emilio y yo desde España con Aida, con una lectura del guión, dijo algo fantástico. Digo, son pobres, ¿no? Pero son dignos. O sea, las camisas tienen botones distintos, pero tienen botones. Y para mí fue como... Esos signos son muy importantes porque marcaban la pobreza no es indigna. Digo, desde el sentido de... No hay una pérdida de dignidad por ser pobre. Digo, son dos cosas distintas. A mí me pareció importante eso. Es como algo que marcó y fue como algo que lo repetimos muchas veces mientras íbamos creando la historia. Desde ese lugar, ¿no? Me parece que acá hay algo para esa construcción del personaje. A veces aparecen, cuando creamos historias, aparece ese tipo de cosas, ¿no? Esa idea de pensar, ¿no? Distintos botones en una camisa. Esos momentos son muy importantes para mí. Me marca mucho esto que yo decía de la búsqueda del tono, la búsqueda de la manera en que una historia va a ser contada y cómo se los cuenta a ellos, porque no tenían que estar lamentándose de su suerte. Se lamentan como nos lamentamos todos, qué mala suerte, me salió esto mal, me pasó, llegamos tarde, digo, desde ahí y con cosas más dramáticas. Y había un gran dolor, un dolor tan grande que cualquier cosa que le sucediera, digo, no podía, digo, él tiene que tratar de superar ese dolor, ese va a ser su viaje también. ¿Desde qué lugar? Bueno, de tratar de cargarse esa familia que él no quería, que no quería saber nada, él retoma, es un artista, estuvo desaparecido un año, nadie sabe muy bien en qué anduvo, se sospecha aquí, allá, se comenta, se va generando una serie de intrigas también de la historia, y esto es interesante, digo, cómo va el motor, lo que hablamos, el motor emocional y el motor argumental, ¿no? Las dos cosas van avanzando, ¿no? Y desde ahí la historia, digo, va tomando forma. Esto para mí fue muy importante para pensar esta idea de Jorge y el protagonista y cómo va cambiando todo su emoción, su derrotero emocional, cómo va cambiando a lo largo de toda la historia.